La antropología será protagonista en los próximos minutos de Sin Distancias. Analizaremos la polémica que se vive entre antropólogos americanos, pero que afecta a cuestiones de fondo de esta disciplina. Hace unos días, el célebre antropólogo Marshall Sahlins presentó su dimisión como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos como protesta por la elección como miembro del polémico antropólogo Napoleón Chagnon. Se trata del último episodio de una polémica que nace a mediados de la década de los 60, con las investigaciones de Chagnon a los Yanomamis, que viven en Brasil y Venezuela y constituyen el mayor pueblo indígena relativamente aislado de América del Sur. Para ayudarnos a comprender en profundidad este debate público sobre antropología, nos acompañan dos profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces y Montserrat Cañedo. Y tendremos ocasión también de escuchar a los protagonistas y víctimas de esta polémica, los Yanomamis. Hoy vamos a hablar de una querella antropológica que lleva removiendo las aguas de los antropólogos durante, yo creo, ya varias décadas, pero que ha tenido hace poco un episodio nuevo que la ha vuelto a reactualizar. Y que, bueno, más allá de los dimes y diretes y el interés que pueda tener por ver un poco esta cuestión, ¿no?, de querella, que cómo se pegan entre ellos los antropólogos, creo que tiene una relevancia mayor, porque permite de alguna manera que nos acerquemos a través de esta polémica a cuestiones un poco de fondo, ¿no?, que afectan a la disciplina, ¿no? Yo creo que podemos hacer ese ejercicio. Paco, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Pues nada, si quieres contamos un poco en qué consiste, ¿no? Porque es una polémica que ha tenido, digamos, varias fases y que ya se remonta un poquito a finales de los años 60, en los que el personaje principal, digamos, de la película es un antropólogo estadounidense que se llama Napoleón Chagnon y que escribe a finales de los años 60 una monografía sobre un grupo situado, o sea, que se localiza en una zona, bueno, un poco amplia en el Amazonas, entre Brasil y Venezuela, que son los Yanomami, y que resulta desde el principio ser al mismo tiempo un bestseller, prácticamente desde que sale, incluso canónico, ¿no?, en los programas de estudios de los antropólogos y demás, pero también profundamente polémico, ¿no? Uno de los libros más leídos y más estudiados en antropología. Profundamente polémico, bueno, él lo titula Gente Fiera, ¿no? Ya desde el título se ve un poco The Fierce People, ¿no? Se ve un poco la intención, bueno, por lo menos, ¿no?, polémica, ¿no?, que tiene. Es polémico en varios sentidos, yo diría, ¿no? Por un lado, en cuanto a sus tesis, en la tesis que defiende o el planteamiento teórico que defiende, pero también en cuanto a las cuestiones metodológicas o de tipo ético que están implicados, ¿no? O sea, que realmente es una querella que tiene, digamos, unas implicaciones muy amplias, ¿no? No sé, si quieres contar un poco alguno de estos siglos. Sí, bueno, empecemos diciendo que está bien que una historia o un relato sobre la gente fiera del Amazonas lo presentemos en forma de una querella, de una lucha, porque en realidad refleja bien lo que está pasando desde hace 10, 15 años en la Academia Norteamericana. Es una auténtica pelea. Claro, ahí es donde está la gente fiera. Exactamente. O sea, aquí hay dos batallas. Una es la batalla de Chagnon en su trabajo de campo con los Yanomami, de las distintas poblaciones Yanomami que él estudió entre sí. Otra es la pelea académica, que obviamente tiene dimensiones diversas, tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones científicas y tiene dimensiones éticas, porque hubo efectivamente una denuncia muy fuerte a finales de los años 90 en un libro que ahora comentaremos, denunciando el trabajo de los genetistas y de los antropólogos en el Amazonas. De hecho, el libro se llamaba Darkness in El Dorado, o sea, Sombras en El Dorado, y el subtítulo era cómo los antropólogos
y los científicos destruyeron la Amazonía. Claro, fue a partir del libro, a partir del cual se inició toda esta polémica, en la cual un elemento central es un poco la tesis que enuncia Chagnon en su libro, que bueno, dentro de unos postulados, de un marco teórico, digamos, de índole sociobiológica, él lo que afirma es que los Yanomami son esencialmente violentos en sus prácticas, documenta prácticas, ¿no?, de homicidios, asesinatos, ¿no?, como una dinámica cotidiana de alta violencia, y que esa violencia es de alguna manera adaptativa, en el sentido de que permite de alguna manera maximizar los beneficios, por ejemplo, en el sentido de que los hombres más fieros consiguen las mejores mujeres y por lo tanto los mejores hijos, y digamos introduce esta tesis localizada en este grupo concreto en una tesis más amplia de nivel evolutivo, según la cual la violencia tendría un efecto, pues eso, fundamental en la evolución humana de carácter más general, ¿no? Esta es, digamos, la tesis teórica que obviamente ha sido muy discutida, pero que se mezcla aquí también con cuestiones de tipo metodológico, ¿no, Paco? Que es a lo que alude, digamos, el libro, fundamentalmente el libro que comentabas tú de... A mí me ha parecido muy importante a la hora de pensar este programa. Por una parte está muy bien que me hayas invitado a hacerlo, porque los antropólogos estamos muy poco en el debate público, y este es uno de los motivos por los que llevamos en el debate público de la última década en la academia norteamericana y en los periódicos también, ¿no? Porque la denuncia de Tierney tuvo mucho impacto en su momento, ¿no? Pero me ha parecido obligado, aparte de mirar un poco la documentación que había sobre la polémica para contársela a nuestros oyentes, oír un poco a los Yanomami. ¿Tú los habías oído alguna vez? Pues fíjate que estaba pensando, no que no solo no las haya oído, sino que en toda la polémica, por ejemplo, que se ha actualizado, ahora lo comentaremos esta semana pasada con un montón de debates en los blogs, no hablan en ningún sitio. Bueno, pero acaban de hablar, ¿no?, al comienzo de este programa. La sintonía que estabas oyendo no es música postmoderna movida en una banda sonora por mí. Son dos Yanomami, dos jefes de poblado recibiéndose el uno al otro. Uno está de espaldas del otro y es retórica Yanomami. Se oyen como si fueran duplicaciones del sonido, pero son los dos, uno va hablando y el otro replica inmediatamente lo que uno ha dicho. O sea, sí que es similar a esta especie de augmatín que tienen los Achuar de Descola, que es como una especie de ritualización del encuentro con unos... Efectivamente, ¿no? Es un ritual de bienvenida, es una retórica de bienvenida, es una retórica donde el que recibe está diciendo el alimento que va a dar al otro, y el otro va recitando muy contento todo lo que va a comer, la yuca, el tabaco, el yagé, lo que el otro le va a dar. Sí, a ver si lo oímos un poquito. No conozco el caso de los Yanomami, pero en los Achuar es un elemento fundamental en la contención de la violencia, este tipo de... Claro, está bien, ¿no?, que les oigamos, porque una de las críticas fuertes que deriva de toda esta polémica, y es la que resume la recensión que hizo Marshall Salins en 2002 al libro de Tierney, es que dice, con independencia de las acusaciones de Tierney, que ahora comentaremos, que eran muy fuertes porque rayaban lo delictivo realmente, ¿no? Dice, bueno, al margen de eso, lo cierto es que la etnografía de Chagnon contribuyó a dar una imagen de los Yanomami como fierce people, o sea, como gente fundamentalmente violenta, porque la violencia era el centro de su hipótesis sociobiológica. Pero dice, por ejemplo, el compartir la comida es una de las claves de la convivencia cotidiana de los Yanomamo. Pues justamente en esto que estamos oyendo, de lo que va el ritual es de eso, ¿no? Es de un ritual de compartir y de reciprocidad, ¿no? O sea que digamos que los anteojos teóricos del Chagnon le hicieron de alguna manera ver en el campo solamente, o destacar solamente prácticas que él consideraba, y no solo verlas, sino incluso producirlas, ¿no? Y ahí parte de las críticas metodológicas que se le han hecho a su etnografía tienen que ver con cómo, por ejemplo, era capaz de hacer que los Yanomami escenificaran, ¿no?, situaciones de guerra y de batalla, incluso repartiéndoles machetes y armas, ¿no? Eso es lo que dice claro, en su libro, todo al servicio de su tesis previa, ¿no? Aquí hay varias cosas que habría que desgranar, ¿no? Y tal vez, por dar un poco la información básica a nuestros oyentes, habría que contar primero lo que son los proyectos que se desarrollaron en el Amazonas a finales de los años 60 y durante todos los 70.
Marshall Salins comenta que muy sintomáticamente son coetáneos de la guerra del Vietnam. Quiero decir que mientras que en una selva del mundo Estados Unidos estaba en plena guerra de destrucción contra una insurrección comunista, en otra parte del mundo, dice, se estaba haciendo una etnografía que estaba financiada en buena parte por la Agencia Nuclear de la Energía y por la NASA. Inicialmente Chagnon empieza a trabajar sobre los Yanomami ligado a los proyectos de un genetista que es James Neal, al cual acusa el libro de Tierney, que aparece en el año 2000 o en el 99, no sabría decir exactamente, pero a finales de la década de los 90 aparece este libro Sombras en el Dorado, diciendo, bueno, en ese proyecto de los años 60 o 70, de lo que se trataba era de hacer investigación genética y experimentos genéticos con poblaciones, digamos, prístinas, es decir, con poblaciones que habían estado sometidas a muy poco contacto y muy poco flujo de genes, y que... Sí, en concreto no tenían anticuerpos del sarampión, y una de las prácticas que hicieron, de los experimentos, fue inocularles una vacuna que terminó por matar a muchos y, bueno, generar problemas de ese tipo, ¿no? Sí, lo que a raíz de la denuncia de Tierney, cuya acusación más fuerte era esta, una acusación que por otra parte no debía de estar bien documentada, ¿no? En el sentido de que puede que hubiera malas prácticas o que no hubiera protocolos de consentimiento informado como los que hay hoy, pero no se ha podido demostrar que hubiera interés en hacer experimentación en humanos a través de las vacunas. Las vacunas eran para prevenir el sarampión. Otra cosa es que tuvieran impactos indeseados sobre la población, que es uno de los asuntos que en realidad no pudieron demostrar cuando, a raíz del libro de Tierney, la AAA, o sea, la Asociación Antropológica Americana, abre una investigación pues que movilizó todas las querencias y contraquerencias de los amigos y enemigos de Chagnon. Uh-huh. Entonces, inicialmente Chagnon empieza haciendo etnografía con los Yanomami para tomar muestras de sangre y para ver el potencial genético y el ritmo de mutaciones y el ritmo de sensibilidad a la radiactividad por comparación con otras poblaciones y concretamente con las de Nagasaki y Hiroshima, que habían sido expuestas a una radiación brutal, ¿no? Sin embargo, a pesar de unas acusaciones tan graves, la polémica continuó. Yo creo que eso tiene que ver también con varias cuestiones que se mezclan de manera muy interesante en este debate, y es que, bueno, aparte de que no se pudo, lo que tú comentas, de que no se pudo demostrar del todo si esas prácticas habían sido intencionadas o no, por lo tanto se queda un poquito en el aire si la crítica metodológica y ética es tan determinante o no. Aparte, yo pienso también que pronto Chagnon tuvo una línea de defensa de su propio argumento muy hábil, en el sentido en que, digamos, trasladó su propio caso dentro de un debate que se estaba produciendo en la Academia Americana, que tenía que ver con la cuestión de la relación entre la ciencia y la antropología. Es decir, él presentó su tesis... Y el ejército. Porque no hay que olvidar que el detonante de la última noticia, que ha sido la renuncia de Marshall Salins, que es uno de los personajes clave de la antropología del siglo XX, a la Academia de Ciencias Americana, tiene como dos patas. Por una parte es el nombramiento de Chagnon como miembro de la Academia de Ciencias, y la otra es por la puesta de la ciencia al servicio de programas militares. Eso es otra cosa, pero lo que yo quería decir es que el argumento que toma él tiene que ver con, digamos, el auge que ha tenido en las últimas décadas la perspectiva. Bueno, sabéis que en la Academia Norteamericana, a diferencia quizá de la europea, la antropología tiene dos ramas que conviven, pero de una manera muy diferenciada, que es por un lado la antropología cultural o sociocultural y por otro la antropología física o biológica, ¿no? En un determinado momento, en asociaciones como la AAA, por ejemplo, la rama cultural tomó una preponderancia muy fuerte, ¿no? Y en ese contexto
los que empezó a haber un debate sobre si la antropología era o no ciencia, y una posición, digamos, anticientifista por parte de cierta antropología culturalista. Entonces, Chagnon lo que hizo fue asumir en su defensa que el problema de sus críticos era que en realidad eran anticientifistas y que no entendían el peso que puede tener, por ejemplo, un argumento biológico o un argumento de ciencia natural en el hacer antropología, ¿no? Entonces, se mezcló de alguna manera y entonces empezó de alguna manera a ejercer la crítica a sus críticos diciendo que eran activistas que confundían de alguna manera hacer buena antropología científica, que era la que él hacía, con hacer activismo de salón y de periódico, ¿no? Entonces, digamos que se mezclan ahí cuestiones que yo creo que es por eso, entre otras cosas, por la que esta polémica sigue viva todavía, ¿no? Porque podría haberse muerto hace tiempo, ¿no? Un tío que hace muy mala praxis y se queda ahí. Claro, que convoca al mismo tiempo las perspectivas epistemológicas sobre cómo hacer la disciplina, incluso perspectivas ideológicas sobre lo que son los seres humanos y cuál es el papel de la ciencia en relación con todo esto, ¿no? O sea, en la réplica de Salins, por ejemplo, en la recensión de Salins al libro de Tierney, una de las cosas que dice es Chagnon siempre se ha opuesto a una humanización, a una perspectiva humanista en antropología, ¿no? O sea que dice, cuanto más débiles hace a sus seres estudiados, más fuerte se hace él. De modo que en el ambiente del debate es difícil desgranar estas distintas cosas, pero yo creo que son distintas, porque uno puede pensar una práctica éticamente impecable sobre un concepto perfectamente duro, verificacionista, evolucionista de la práctica científica, claro, ¿no? Otra cuestión que me parece a mí interesantísima en esta polémica, ¿no? Tiene que ver con... Además me recordaba aquella otra polémica, ha habido varias polémicas interesantes en la historia de la antropología, aquella otra de que tuvo Margaret Mead con respecto al sexo entre los samoanos, ¿eh? Me recuerda por lo siguiente, porque permite ver muy bien hasta qué punto, digamos, las teorizaciones y los trabajos de campo de los antropólogos están, como no puede ser de otra manera, influidos por el punto desde donde miran, ¿no? Entonces aquí, claro, esa proyección del ser humano como un ser violento que tiene Chagnon contrasta con su máximo oponente en esta querella, o por lo menos en el último episodio que estamos hablando, que es Salins, que escribió su Economía de la Edad de la Piedra precisamente para demostrar una teoría, digamos, del primitivo, del distinto a nosotros como alguien pues que vive en una economía que no es de miseria, sino que es una economía donde disfruta de su tiempo libre, que es una contrafigura, digamos, de nosotros como personas capitalistas. Entonces, hay una proyección, digamos, por parte del antropólogo de ideas, ¿no? Del otro, que están que salen de repente afloran en estas polémicas. Hombre, de una lo que manera pasa que Marshall Salins, a diferencia de Chagnon, que yo creo que él se atrincheró en una posición, y sobre todo porque a partir de su expulsión de Venezuela a finales de los 70, él vuelve luego en los 80 con muchas dificultades a comienzos de los 90, pero tiene que salir escoltado por el ejército, ¿eh? Como el caballo de Atila, ¿no? Claro, o sea, a diferencia de ese atrincheramiento en una posición que es al mismo tiempo política, ética y epistemológica muy, muy uniforme, o sea, en Salins lo que hay es una evolución enorme desde ese Salins de la economía de la Edad de Piedra al de uso y abuso de la biología en los años 70, claro, no pretendo compararlos al Salins más sentido, reciente, ¿no? de Con permiso de Tucídides, o un libro que podéis tener interés en ver, que es Islas de Historia, donde hay una historización de la antropología. Es decir, que Salins en ese sentido fue evolucionando de posiciones más evolucionistas en ese sentido. Sí, no son comparables en absoluto, pero que me hace pensar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, porque además yo creo que el ámbito amerindio y la cuestión del problema de la violencia entre los tribus amerindias ha sido, digamos, que ha tenido mucha tradición. Estoy pensando, por ejemplo, en Pierre Clastres y en el modo en que él también piensa esos grupos desde el modelo de un poco la figura, no sé si del buen salvaje, pero de la contrafigura un poco de lo que somos nosotros, ¿no? Cómo están presentes estos puntos de vista desde donde se mira, ¿no? En todo caso, en esa polémica, que yo invito a los que nos escuchan a seguirla, porque la AAA hizo un enorme informe sobre el tema, hay otros personajes a los que hay que seguir la pista. El propio es una polémica anchísima. Pero, por ejemplo, Terence Turner, que trabajó con los Kayapó y que tuvo un compromiso de antropología aplicada muy fuerte con los indígenas brasileños, absolutamente distinto de la perspectiva etnográfica que ha dado Chagnon, ¿no? Entonces yo creo que merece mucho la pena seguir la polémica.
Bueno, pues la dejamos. Y despedirse para... con flautas Panare y A Ti, que he seleccionado porque no había flautas Yanomami. No sé si tocan la flauta, supongo que sí, pero había flautas de otros indígenas de Venezuela que nos ayudan a decir adiós de forma pacífica a este programa sobre la gente fiera, The Fierce People o no tan fiera. Francisco Cruces y Montserrat Cañedo son profesores de Antropología Social y Cultural de la UNED y nos han acercado hoy sus puntos de vista sobre una de las querellas antropológicas más importantes de los últimos años.